Le damos la bienvenida nuevamente, dentro del marco de la conmemoración del Día del Psicólogo, a todas las personas que hoy nos acompañan dentro de esta conmemoración, que es un espacio de aprendizaje organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a través del programa de psicología para poder compartir con los estudiantes, docentes y comunidades para que puedan ilustrarnos y podamos tener luces para continuar en este proceso de abordar todos los fenómenos sociales y psicológicos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias en primer lugar, por la invitación. Es una buena oportunidad ahora que estamos en estos tiempos de pandemia de poder estar de manera presencial, diríamos, en otros contextos. Agradezco a la coordinadora, en lo particular, la invitación y a toda la comunidad de la universidad. Y en lo particular tenemos una celebración nacional, que es el Día de la Revolución Mexicana. Pues no siempre es compatible con festejos semejantes. Entonces, esa es una de las razones, además de que fue la primera ocasión que se extendió la cédula el 20 de mayo del primer psicólogo en el país, por eso se toma como festividad y no otra fecha. Bueno, voy a dar el inicio a la presentación del trabajo. Es un trabajo o es un campo, diríamos, muy extenso en el sentido amplio de la palabra. Cuando decimos enfermedades neurológicas, es mucho, muy amplio. Gracias a que estuve observando y siguiendo algunas de las pláticas desde el día de ayer hasta hoy, pues hay algunos aspectos que serían inconvenientes o interesantes relacionar con respecto a lo que de alguna forma los estudiantes podrían, en el sentido estricto, beneficiarse. En primer lugar, el campo de la psicología habitualmente es un campo que desafortunadamente se ha planteado como si fuera un aspecto secundario al campo del médico. Entonces eso ha provocado que generalmente se identifique el psicólogo con aspectos básicamente clínicos o de la salud, y no necesariamente con cambios sociales o educativos. Entonces la presentación tiene la idea de hablar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico incluso, pero yo voy a tratar de matizar desde el punto de vista de la atención o aspectos que tendría que cuidarse sobre todo por el psicólogo, ya que nosotros como psicólogos en algunas ocasiones nos llegan eh, individuos incluso de manera personal, es decir, sin ningún familiar, cuando todavía las cosas no están agravadas. Y en algunas ocasiones no somos capaces de detectar o identificar hasta cierto punto cuál es el aspecto o el contexto en el que se está desarrollando. Presentar. No sé si ya se esté viendo, si me hace el favor de avisarme. Muy bien, gracias. Este es el tema que nosotros vamos a abocarnos a platicar el día de hoy, específicamente en el contexto de la conmemoración del Día del Psicólogo en la Universidad de La Guajira. Entonces, estos son los objetivos. Yo habitualmente planteo objetivos y planteo también algunos aspectos como el contenido. Entonces, buscamos sensibilizar al estudiante o al participante o a la audiencia, sobre todo en el manejo de los conceptos y de los trastornos neurológicos, los riesgos y la prevención. Tratar de promover una cultura, tomar una conciencia pública y profesional, sobre todo sobre factores de riesgo y protección. Una parte muy importante que estaba yo observando tempranas para poder dar una buena rehabilitación. Entonces el diagnóstico es fundamental. Entonces esa es una parte que tenemos que ir reconociendo. Y después, los siguientes objetivos sería poder reconocer que a veces se maneja como estigmatización y de alguna forma
Entonces debemos de buscar que no suceda eso, ¿no? Habitualmente pensamos, sobre todo cuando estamos jóvenes, que el llegar a viejo o el llegar a adulto mayor, pues no nos va a pasar tan rápidamente. Y en algunas ocasiones incluso se minimiza o se desacredita las condiciones del adulto mayor. Y esto tendríamos que erradicarlo, tanto como pasa con otro tipo de aspectos, como se presentó también con la comunidad LGTB. También tendríamos que entender que a veces se hace discriminación a la gente mayor y eso también tiene que erradicarse. Y más aún si hay presentaciones de discapacidad, ¿no? Por otro lado, también es buscar que se fortalezca la atención neurológica. Entonces, si nosotros como psicólogos somos el primer individuo que detectamos el padecimiento o el trastorno, tenemos que canalizarlo adecuadamente a un neurólogo en su intencionalidad de que se le dé el tratamiento adecuado, porque puede ser a veces demasiado tardío si no lo logramos identificar. Estos serían los contenidos, básicamente una introducción que en el contexto social e internacional me interesa plantearles. Y luego las diversas enfermedades de carácter neurológico que están distribuidas ahí, no son las únicas, son, diríamos, las más importantes. Les decía yo, es un tema muy vasto y entonces requerimos algunas que como psicólogos podemos detectar de manera más rápida y podemos ir identificando y finalmente poderles dar algunas recomendaciones en su caso, ¿no? Bueno, yo quise plantearles esta diapositiva como introducción, porque generalmente hemos oído esta frase: en lugar de añadir años a la vida, es mejor, mejor añadir vida a los años. Probablemente ha sido escuchada con mucha frecuencia por parte de la mayor parte de ustedes, pero seguramente no sabrían de quién proviene la frase. Y la frase proviene de este personaje. Es un personaje que a primera vista pues decimos es un adulto mayor, es un anciano, es una viejita, hablamos en términos cariñosos. Sin embargo, este personaje tiene sus características muy interesantes porque ella es Rita Levi Montalcini, que es una neurocientífica, fue de las primeras neurocientíficas que existieron en el mundo, y además se le dio un premio Nobel en medicina en el 86 por su descubrimiento en el factor de crecimiento nervioso. Su campo de acción era más que nada la percepción. Al empezar a trabajar en percepción se fue en relación a la gente productiva y se ha extendido mucho la expectativa de vida y evidentemente eso ha hecho que pues, vivamos más años la mayor parte de los seres humanos. Y esto ha hecho que tengamos evidentemente ahora un mejor conocimiento de algunos aspectos que no se veían antes porque fallecía la gente muy joven. Entonces ahora empezamos a ver algunas otras cosas. Y entonces la investigación científica se promueve en el sentido, desde el punto de vista tecnológico, que ahora hasta los conductuales, que habitualmente son los que nos interesan como psicólogos, y por lo tanto se llevan a cabo en diferentes áreas de campo disciplinar, pero no se han desarrollado completa de forma interdisciplinaria, ¿no? En mi caso, la presentación, yo no tengo un doctorado en análisis de conducta, sino un doctorado en neurociencias. La neurociencias es un campo relativamente nuevo y busca ser interdisciplinar, no nada más ser para los médicos, sino ser básicamente para cualquier experto en áreas como la química, la bioquímica, la medicina, enfermería, odontología, etc. Entonces tendríamos condiciones de salud más preocupantes en nuestra época. Hoy día ha aumentado considerablemente el número de este padecimiento y las consecuencias que padecen este tipo de trastornos. Entonces, si estamos hablando de que el mundo tiene actualmente algo así como 7.000 millones de personas, pues una séptima parte padece este tipo de padecimientos o trastornos. Entre los trastornos neurológicos también se presentan lo que conocemos comúnmente como traumatismos craneoencefálicos y las infecciones de carácter neurológico. No les voy a hablar de estas últimas porque diríamos que es un campo muy específico y aún mucho más abundante de lo que la oportunidad del tiempo nos está dando, ¿no? Y hay otros procedimientos como la esclerosis múltiple y el Parkinson que también han aumentado de manera considerable en el número de población en el mundo. Entonces eso, diríamos, es una parte aún más preocupante para las situaciones de salud de carácter público, ¿no? Tenemos que identificar también que se afectan
de esos 1.000 millones de personas, para que se den una idea, tenemos 50 millones que padecen epilepsia. La epilepsia es una enfermedad muy común, aunque parezca mentira. Y se calcula que aproximadamente 24 millones padecen Alzheimer. Estos datos son de 2007, pues estamos hablando de hace 13 años, lo que quiere decir que para la actualidad esa cantidad ya aumentó. Y esos padecimientos se asocian también a otras demencias. Entonces, los trastornos neurológicos afectan a todos los países, no hay distinción de sexo ni de género. 6.8 millones mueren al año a consecuencia de estos tipos de trastornos. Y solo en Europa en el 2004 se calculaba que eran 139.000 millones de euros los que se gastaban por año. Entonces, podemos tener una idea clara de lo costoso que tienen o tenderían a ser estas enfermedades. El 75% de esas personas que padecen los trastornos mentales por ese tipo de enfermedades ni siquiera reciben tratamiento ni atención. De ahí es que debe de ser preocupante que todas estas enfermedades que nos llevan a trastornos de carácter mental, como la demencia en lo particular, pues habitualmente no se les da la importancia, ¿no? ¿Qué hacemos habitualmente con el adulto mayor que sufre este problema? Pues lo aislamos en un cuarto, le decimos que ahí se quede, que pues son cosas de la edad, decimos, ¿no? Está chacoso, está viejito, y lo empezamos a abandonar. Entonces, la carga de los trastornos neurológicos se alcanza proporciones muy importantes hoy día en la mayor parte de los países, ¿no? Y el porcentaje está aumentando. De hecho, se habla de los 65 años de edad, pero van a ver ustedes que hay casos antes, que les voy a presentar, mucho antes de esos 65 años de edad. La edad que se considera para el adulto mayor son 60 años. Ya el deterioro degenerativo se va manifestando alrededor de los 65 años. El hecho de que nuestra expectativa de vida haya aumentado, pues ahora podemos ver personas que rebasan incluso los 100 años de edad. Entonces esto hace que nosotros tengamos que aumentarle calidad a los años, ¿no? Se produce que el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento aumentarán la prevalencia de enfermedades en este sentido. Y obviamente la mayoría no serán ni siquiera de carácter contagioso, como lo que estamos sufriendo hoy día con la pandemia, y eventualmente serán crónicas y progresivas, y esos son los casos que apoyan los trastornos neurológicos, ¿no? Esta tabla nos indica de manera muy clara las diferentes regiones del mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esta es una tabla que divide los espacios, diríamos en el sentido estricto. Esta es América. Si ustedes se dan cuenta, es alarmante, ¿no? Porque si comparamos con África, Alzheimer, pues es elevado, solo nos gana Europa, ¿sí? El Parkinson también es muy alto. Entonces, casi la mayor parte de estas enfermedades están por arriba del promedio del mundo en América. Diríamos que las que menos se presentan, pues sería la poliomielitis, que es realmente ya rara porque se considera erradicada, se considera. El tétanos en una proporción también muy baja en América. La meningitis es de las más elevadas dentro de la población. Enfermedades, esto les puede dar una idea de la importancia que tiene para nosotros el que podamos identificar y reconocer todo este tipo de enfermedades. Y esta tabla nos muestra una proyección de lo que va a ser al 2030. El informe lo hicieron en el 2007, el 2015 era una proyección y al 2030 sería la cantidad que existiría en el mundo. Entonces vean como por ejemplo la epilepsia se reduce, se considera que va a haber mejor manejo terapéutico medicamentoso para la epilepsia, pero el Alzheimer alcanza niveles mucho más altos, ¿no? Y lo mismo pasaría con la enfermedad de Parkinson. La esclerosis múltiple se supone que técnicamente vamos a ir mejorando. Migraña y poliomielitis pues no se consideran, diríamos, tan relevantes. Las enfermedades de que pues, se va a ir aumentando necesariamente. La otra razón por la que seguramente se irá aumentando es porque aumentamos también en población. Estas, diríamos, sería la definición de las enfermedades neurológicas. A mí me interesa que lo identifiquen porque habitualmente decimos neurológico, pensamos en el sistema nervioso. Por eso de ahí lo marqué yo en rojo, porque hoy día ya no nos, diríamos que ya no es nada más nos interesa lo estructural, sino también nos interesa lo bioquímico e incluso lo eléctrico, ¿sí? Y de ahí es que nosotros tenemos que ir identificando cuáles son esas consecuencias
tanto desde el punto de vista individual para cada uno de los casos, como vamos a ver, porque repercute en lo económico y mucho más en lo social, en el campo estricto de la palabra. Esta diapositiva yo quería mostrarles lo que estructuralmente siempre conocemos como el cerebro. Estos puntitos rojos que se alcanzan a ver, pues simularían las dendritas y la conexión que se da en cada una de las dendritas al estimularse. Entonces, no nada más es lo macro, sino también lo micro. Y además de lo micro, pues la forma en que se estimulan eléctricamente nuestras neuronas. Y finalmente, donde se hace la sinapsis, pues termina siendo, si no tenemos hoy que hablar de elementos microscópicos y bioquímicamente activos, que son parte importante del trabajo de nuestro sistema nervioso. Estas son las enfermedades de las cuales vamos a tratar de hablar. Diríamos que eso era una breve introducción para hacerles saber cuál es la problemática a corto, mediano y largo plazo. No necesariamente el nivel es lo suficientemente alto como pudiera pasar con otras como los cerebrovasculares. En este caso estamos hablando rurales. La epilepsia, los traumatismos craneoencefálicos que son muy comunes desde niño, la esclerosis múltiple, lesiones de médula, los tumores cerebrales y finalmente las neuropatías en el adulto mayor. Bueno, este es un video que quiero presentarles. Esto es ella de joven. Como se habrán dado cuenta, pues es, diríamos, un deterioro. Ella ya está en silla de ruedas. Bueno, ella ya falleció, a fin de cuentas. Singularmente el detalle también se agrega es que era una bailarina mexicana. El Alzheimer es una enfermedad progresiva e invalidante y requiere mucho del apoyo familiar. Eh, Se asocia la mayor parte de las veces con demencia y se presenta como un deterioro que por lo regular lo identificamos por cuestiones de la memoria, muy, diríamos, enojona, como decimos acá en México, de carácter muy fuerte, muy recio, y al empezar a sufrir este tipo de padecimiento cambia completamente su personalidad, se vuelven totalmente agradables, saludan, muy sociables, y paradójicamente es algo que se ve con mucha frecuencia, cómo cambian su comportamiento de forma inversa. La persona que es apacible y habitualmente tiene, pues tranquila, puede volverse una persona violenta. Entonces eso nosotros tenemos que irlo detectando al empezar a ir reconociendo e identificando. Habitualmente también se presentan alteraciones en la actividad diaria, lo cual hace que la persona pueda llegar a ser confundida en sus manifestaciones. Es muy común que digamos que pues esas confusiones son propias de la edad y es algo que nosotros tenemos que identificar mucho, ¿no? No porque llegue una persona mayor tenemos que pensar en que no tiene nada o que ya le toca o le corresponde por su edad sufrir este tipo de trastornos y que ahí se quede y ahí los viva, ¿no? En la medida que se pueda dar. Y desafortunadamente todo esto también se puede prevenir. Desafortunadamente en el sentido estricto no se les da la atención adecuada. Es semejante a lo que pasa con los infartos cerebrales en los niños, ¿no? Eh, Desafortunadamente en los adultos mayores pensamos que como ya están de salida, porque ya la edad para morirse se les acerca,
pues no tendríamos que atenderlos tanto, ¿no? Entonces esto hace que aumenten en intensidad precisamente este tipo de problemáticas porque no se les da la atención en su momento adecuado, ¿no? Y hay tratamiento neuropsicológico, pero debemos de establecer el diagnóstico porque el Alzheimer es un trastorno muy difuso, cerebralmente hablando. De hecho, no se conoce realmente cuáles son los factores que la causan. Se habla de la apoptosis cerebral, es decir, las células SIDA, y eso lamentablemente pues provoca que podamos hacer muy poco cuando ya el estado es avanzado. Por lo que el ambiente familiar estable es una condición muy importante que exista. Imagínense en una familia con disfunción, pues un familiar que tenga Alzheimer agrega la disfunción. Los cuidados físicos y sobre todo el apoyo social son muy importantes para que se puedan dar estas condiciones. Entonces eso tenemos nosotros que prevalecerlo como psicólogos, porque a veces no necesariamente vamos a atender al paciente, pero sí tenemos que atender a los familiares. Y ese sería nuestro trabajo a veces fundamental. En otras enfermedades que les quiero mencionar, pues es el de carácter también neurológico. Aquí lo que sucede es que, a semejanza de lo que pasa en el Alzheimer, lo que sucede es que las neuronas dopaminérgicas son las que van muriendo. Nosotros tenemos sustancias que regulan nuestro movimiento corporal y la dopamina en ese sentido es muy importante, ¿no? Entonces el desencadenamiento al caminar, que se ve como si fuera un robot la persona, porque tiene problemáticas esqueleto-musculares que se caracterizan de manera muy particular. Entonces el movimiento de la persona al caminar es muy particular y a eso le conocemos como bradicinesia. Se da el temblor, un temblor también de manos que habitualmente lo conocemos como el temblor de conteo de billetes, porque es un movimiento muy particular y es muy característico. Si estuviera hecha de cera, le tratamos de mover los brazos o las piernas, cuesta mucho trabajo y eso hace que se presenten problemas posturales. Algunas personas pueden decir, es que el viejito se resiste. No, es que es parte de la enfermedad del Parkinson, ¿no? Esta enfermedad desafortunadamente sigue avanzando y sigue formándose de manera progresiva la enfermedad, lo que genera mayores incapacidades físicas y de carácter neurológico en los pacientes, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que darle una buena atención, un buen tratamiento y una buena rehabilitación. También está asociada a otros síntomas que se consideran no motores, ¿no? Así como les comentaba de la condición postural, pues hay caídas y obviamente hay interrupción brusca de la marcha, se quedan parados y ya no pueden volver a caminar, incluso lo manifiestan verbalmente, como si se atoraran. Por eso se le llama congelación. El individuo ya no puede caminar, que ya no hay la estimulación que les permita mover sus piernas para poder seguir caminando o desarrollando la marcha. También se empiezan a presentar problemas en el lenguaje, la persona ya no puede hablar de la misma manera, se le dificulta, sobre todo porque es de carácter motriz. Esto es la parte que tenemos que identificar en esta enfermedad. La problemática se vuelve motora y también tienen dificultades para tragar, lo que representa riesgos, obviamente porque pueden eh, aspirar o broncoaspirar el bolo y eso les puede producir la muerte. Lo cual hace que tenga retos, diremos, muy complicados en la evolución de esta enfermedad. Es decir, como es evolutiva y degenerativa, pues el proceso es la muerte. Actualmente también se conoce o se sabe que no existe una enfermedad. Hay muchos estudios todavía, pero no hay cura para esta enfermedad. Entonces todavía se sigue manejando con tratamientos farmacológicos. Entonces eso es lo que se ha trabajado fundamentalmente desde el punto de vista farmacológico. También hay lo que le llamamos trabajos quirúrgicos. La talectomía es una forma de resolverlo para poder hacer que se transmitan más rápido los estímulos motores, con eso se logra. Y la rehabilitación y el manejo de la fonación también pueden ayudar al individuo a fortalecer o mejorar una mejor relación. Pero lo que es fundamental es el apoyo familiar. Entonces, por eso sí es muy importante que podamos entender, diríamos, cuál es el problema alrededor de la familia, porque al haber un miembro de la familia con incapacidad,
pues en consecuencia tiene que haber un segundo miembro o pagar a una persona para que se establezca cuidados para ellos. Este es un actor muy conocido, tal vez algunos de ustedes jóvenes no lo vieron, pero lo han de ver porque incluso se celebraron años de la película, de Volver al Futuro, y del lado derecho está él en la actualidad. Él padece Parkinson desde 1990 y es un activista en la lucha contra el Parkinson. Entonces quise presentárselo porque pues empezó muy joven. Él tiene 59 años de edad y empezó hace como 10 años a sufrir del Parkinson. Recién eso ya la tiene destruida. ¿Qué quiere decir? Que los recuerdos recientes no existen. Platica, como decimos habitualmente, como los viejitos, platica las cosas que pasaron hace muchos años y lo que acaba de sucederle no lo recuerda. La demencia es un concepto muy amplio porque también se puede dar, evidentemente, en el caso de Alzheimer, que es la característica más importante, pero también puede ser causada por otros factores y uno de ellos es la circulación sanguínea. Habitualmente nosotros tenemos ictus, que es el concepto que le damos a que nos mareamos o que de momento sentimos que nos salen luces en los ojos, como chispitas en los ojos, como si viéramos estrellitas, decimos. Y eso no habla más que de una insuficiencia vascular o nuestra circulación sanguínea, pues se pueden ir taponeando nuestras arterias y eso hace que se alteren algunas de las funciones, sobre todo a nivel cerebral, la comprensión, la capacidad de aprender, el poder calcular, el lenguaje y el juicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues parecería trivial decir, bueno, pues es algo que le pasa a la gente mayor. No, también puede pasar en jóvenes. Y esto se ha dado a entender porque se habla sobre las personas mayores, sobre todo, y solo un 2% sucede antes de los 65 años de edad. Quiere decir que sí se presenta antes de la edad de los ancianos, viejos o adultos mayores, como quieran ustedes decirle. Y en este momento estamos hablando de que solo se da en un 2%, o sea, sí hay prevalencia en casos jóvenes. Y después se empieza a duplicar cada 5 años, entonces aumenta el número. Y lamentablemente la demencia es una de las discapacidades, diríamos, de la edad avanzada, pero pues como vimos en la diapositiva de proyección, son de las que van en aumento, ¿no? Es la causa más importante de demencia en el adulto mayor, la segunda causa, eh, diríamos después del Alzheimer, y generalmente está dada por lesiones en los vasos sanguíneos. Les comentaba yo, básicamente por un fenómeno que conocemos como aterosclerosis, que no es otra cosa que la reducción del tubo, producto de la grasa que tenemos en sangre, las placas de ateroma se le llama el concepto, y se van agregando y se van reduciendo. En el caso de que se llegaran a presentar en el corazón, pues es el factor que nosotros a veces conocemos como infarto al miocardio. La aterosclerosis tenemos que impregna todo nuestro cuerpo al interior de todas nuestras arterias y lo que hacen es reducir el proceso que explorar, porque al explorar memoria, que habitualmente es una de las primeras manifestaciones, o descuidos, como decimos habitualmente en la jerga popular, es que se descuidó, se olvidó, no le puso atención. Damos muchos calificativos para la insuficiencia vascular. Y de ahí vendrían lo que nosotros le llamamos los trastornos de tipo cognitivo, que ya en la mañana tuvieron ustedes la oportunidad de escuchar una plática y que precisamente nosotros tendríamos que reconocer, identificar, explorar esas áreas para ver si está sufriéndolo por cuestión, diríamos, diferenciar al Alzheimer con una simple y llana dificultad vascular que pudiera estar dando esos deterioros. Y entre los síntomas que se pueden observar en las personas son los siguientes. Puede haber afasia, que quiere decir pues, que no hablamos bien, empezamos a tener dificultad para hablar, no se entiende. La apraxia, que es la incapacidad para ciertos movimientos o la afección de la coordinación. La agnosia, que sería precisamente no poder reconocer ciertos objetos, se lo pone a uno, aun cuando sepan para qué sirven. ¿Sí? Entonces esto resulta interesante en la exploración. Una parte muy importante es que ya no pueden planificar, es decir, ya no pueden organizar. ¿Por qué? Porque está deteriorado el juicio.
y la capacidad de secuenciación y de abstracción ya no se da de la misma manera con nosotros, y 2 o 3 minutos está platicando con nosotros, nos vuelve a saludar como si no nos hubiera visto. Entonces eso nos puede dar señales de que esta persona puede estar padeciendo una problemática vascular que lo lleve fundamentalmente a la demencia, y eso también nosotros tenemos que reconocerlo o identificarlo simplemente como psicólogos. Otra incapacidad que se presenta es que ya no aprenden, ya no recuerdan información reciente, entonces eso hace que se vayan autolimitando, ellos mismos se dan cuenta, y eso, diríamos, es una parte que también resulta a veces pues muy triste, porque toman conciencia de su limitación. Yo tuve un caso de una compañera de trabajo que me habló un día por teléfono y me dijo que se perdía en la calle y empezaba a perderse, y tomó conciencia de que pues iba a presentar este tipo de cuadro, ¿no? Eh, Años después se detectó que era otro tipo de problemática, se le diagnosticó originalmente como Alzheimer y finalmente se le localizó un tumor. Desafortunadamente no siempre se puede identificar de manera inmediata, aun cuando tengan toda la atención y todos los médicos revisen el caso, no necesariamente se dan cuenta de eso. Otro de los padecimientos vasculares muy comunes es lo que le llamamos el accidente vascular cerebral. Lo abreviamos nosotros como ABC. El accidente vascular cerebral implica que sea una emergencia médica. Las personas que pueden sufrir este tipo de trastornos pueden sufrirlo de dos formas. Isquémico, que sería porque se tapa por un coágulo, un ateroma le llamamos, y eso en cuestión de segundos puede causar problemas, incluso la muerte, y obstaculiza uno de los vasos importantes. Este tipo de padecimiento es muy conocido porque nosotros vemos en la calle a la gente habitualmente con secuelas de este tipo de padecimiento. ¿Qué es lo que sucede? La persona queda hemiparética. ¿Qué quiere decir esto? Que un lado de la cara y un lado del cuerpo no lo pueden mover. Habitualmente es el lado contralateral. Si sufrieron el problema isquémico, da la atención adecuada porque la estenosis sí tiene solución, se puede atender rápidamente con medicamentos y se tiene que manejar como una urgencia médica. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta de que la persona está teniendo ciertas manifestaciones, pues tendríamos que pensar en que está teniendo un ataque de carácter isquémico, que puede ser transitorio o puede ser crónico, dependiendo del grado de estrechamiento de la arteria producido por el coágulo. Y es importante que lo sepamos, incluso desde que son la carótida, y pueden ver en la parte inferior una carótida normal y una carótida con ateromas en la parte superior. Esta es la reducción, como les decía, del canal del vaso. Y la parte de arriba es cuando hay algún émbolo que lo puede obstruccionar, producto de alguna obstrucción por lo regular son las mismas placas de ateroma que se desprenden, se van a vasos mucho más pequeños. Este tipo de manifestaciones las tenemos todos a cualquier edad. Lo que pasa es que nuestro organismo, cuando es joven, se defiende de manera más rápida. Y estas son algunas de las secuelas que se manifiestan, ¿no? Ustedes pueden ver ahí un cerebro cuando empieza en el segmento A, la tomografía A, se puede ver apenas un desplazamiento, como se produce la muerte de esas zonas cerebrales, como se ve en la gráfica B, pues ahí se puede dar la muestra de la evidencia del daño que ya que el otro factor que se podría producir, que no sería el isquémico, sino por hemorragia, pues sale la sangre y produce un derrame sanguíneo que hace que se forme un coágulo, y el coágulo por compresión, porque el cerebro está guardado en una caja, que es nuestro cráneo, y en consecuencia hace que se compriman las estructuras más importantes. Incluso puede fallecer la persona por compresión, por el daño que produce el tratamiento. Ahí es quirúrgico, no hay más vuelta de hoja, hay que operar y drenar el coágulo. Entonces sí es importante tener o identificarlo, porque eso puede pasar a cualquier edad vascular. En primer lugar, se nos presenta un entumecimiento o debilidad de la cara o de un brazo. Evidentemente uno lo va notando porque pierde fuerza. La persona puede presentar confusión de manera muy inmediata o incluso dificultad para hablar, eh, dificultad para ver, empieza a ver borroso o empieza, como decimos habitualmente, a ver doble, producto de una, eh, diríamos, confusión.
Y también puede producir ataxia con problemas para caminar de momento, el mareo, incluso la pérdida de la conciencia o la pérdida del equilibrio. Una de las características que a veces se dan, que no siempre se presenta, es el dolor severo, ¿sí? Y no se conoce la causa. Casi siempre es secundario un problema de hipertensión arterial. Una persona que no se sabía hipertensa, que no se conocía con problemas de este tipo, y como decimos habitual o popularmente, le provocaron un enojo, con el enojo le sube la presión arterial y muy probablemente puede tener estas manifestaciones. Aquí el problema es que a veces pareciera que la gente está tomada o alcoholizada o drogada, y entonces estas manifestaciones, algunas veces cuando somos gente extraña o no conocemos a la persona, lo primero pensamos es que está tomado o está borracho, porque son manifestaciones muy parecidas a las de la intoxicación por alcohol. Entonces, si estamos en una fiesta y vemos a una persona que empieza a tener este tipo de manifestaciones, en lugar de pensar en que está bebido, tendríamos que pensar en que está probablemente teniendo este tipo de problemática, ¿no? Este es otro trastorno que diríamos es muy común, que es la epilepsia. Habitualmente no le damos la debida importancia, incluso hasta la gente que lo padece no le da la debida importancia, y es un trastorno caracterizado por una actividad cerebral que se establece de manera conocida como crisis convulsiva. Las crisis convulsivas tienen características que se le llaman, en el sentido estricto de la palabra, como tónico-clónicas. Es decir, la persona se pone tensa y se relaja, se pone tensa y se relaja. Entonces es muy característico ver las convulsiones. Y estas convulsiones por epilepsia pueden ser de carácter neurobiológicas, como les decía yo, más por estimulación, tomografía. Ponen luces que se le llaman estroboscópicas, que no es otra cosa que se enciendan y se apagan, lo que usamos o usan en algunas discos. Las psicológicas, que pueden ser como el estrés, la presión, etcétera, y las de carácter social, que también pueden estar dadas, ¿no? Una persona que le hacen bullying o le están molestando frecuentemente puede llegar a presentar una epilepsia. Entonces, como verán, hay muchos factores que pueden desencadenar la epilepsia. Y por definición, el que solo le dé un ataque a la persona tendría que ser ya identificado como epilepsia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro que la ocurrencia de este tipo de señales o eventos, que lo conocemos como ataques, tendrían que ser, diríamos, producidos por una actividad neuronal totalmente anormal, que se produce de manera sincrónica, es decir, hay un orden en el sentido de las presentaciones, porque si no, entonces no tendríamos esta convulsiones tónico-clónicas. Y estas son, diríamos, algunas de las causas que podríamos tener en los adultos mayores, ¿no? Como causa secundaria de la epilepsia, o incluso puede haber tumores y haber epilepsia producto de los neurotransmisores. Los traumatismos cerebrales también pueden llegar a producir epilepsias, habitualmente se asocian mucho con los traumatismos. Las enfermedades cardiovasculares, como comentábamos, de la hipertensión. Y evidentemente nosotros al hacerle secundario a otra enfermedad. Pues la epilepsia sí es un problema que nosotros tendremos que de alguna manera reconocer, porque tiene una inconveniente, y al empezar a convulsionar pueden caer de golpe caer y golpearse el cráneo y sufrir lesiones traumáticas en el cráneo, y eso puede producir otro tipo de trastornos y ni siquiera saber cuál fue la causa que lo propició, ¿no? Entonces por eso es que es importante que nosotros identifiquemos que las crisis en el sentido estricto tienen un antecedente de lesión cerebral, y esta puede ser incluso tóxica o metabólica, que también tendríamos que identificar. El uso y abuso de sustancias, hoy día que está muy de moda el consumo de sustancias ilegales, podría producir epilepsias en gente susceptible. Entonces también hay que reconocer que hay este tipo de problemática. Las crisis habitualmente son identificadas plenamente por el individuo, ¿no? Y habitualmente son muy agudas. ¿Qué quiere decir esto? Que duran unos cuantos segundos. Cuando ya duran muchos minutos o son con mucha frecuencia o con mucha intensidad, ya los problemas son más serios, ¿no? Ahí ya se detecta con más facilidad, la misma persona se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay lo que le llamaban antiguamente pequeño mal y gran mal. El pequeño mal habitualmente es más manejable, más controlable con relación al gran mal. El problema del pequeño mal es que son lo que le llamamos ausencias. El individuo puede estar platicando con nosotros y de momento como que se le para el disco
y ya no habla, ya no se mueve, y cuando vuelve a reaccionar le preguntamos qué pasó, y no sabe, él siente que el tiempo continuó, que la plática continuó y que simple y sencillamente ese tiempo que quedó detenido, porque él se salió de la plática de su conciencia, diríamos en el sentido estricto, y eso es a lo que le llamamos pequeño mal. Y eso puede ser grave porque puede producirse cuando la persona conduce un automóvil o al bajarse de algún andamio o algún lugar, pues evidentemente puede producirle algún trastorno de carácter más grave. Y evidentemente también tiene que ver con si está dándose a circunstancias de una fase aguda o si ya se vuelve crónica. Hoy día hay muchos medicamentos que favorecen el manejo de la epilepsia de manera muy adecuada. Incluso hay tratamientos quirúrgicos cuando ya son extremadamente grandes. Los encefálicos son también, diríamos, una de las manifestaciones más comunes. No se necesita ser adulto mayor o anciano para poder producir un traumatismo craneoencefálico. Habitualmente la mayoría los sufren de jóvenes, quedan bastante dañados y lamentablemente bajo esas condiciones. ¿Por qué razones? Porque se arriesgan mucho más, ¿no? Los viejos habitualmente sufren las caídas, sufrimos las caídas por ya deterioro físico, deterioro de nuestro cuerpo y de nuestra estructura muscular. Entonces, esto puede suceder en cualquier lugar y también podría suceder por atropellamientos o accidentes, algunas otras enfermedades crónicas, como lo repetido de las cardiopatías o las diabetes. Y la pérdida es progresiva, sobre todo porque vamos perdiendo la vista o el oído, y en consecuencia los órganos pierden esas capacidades para poder detectar lo que visualmente se da, ¿no? Por ejemplo, el caso de las cataratas o pérdida del oído por alguna infección o cosas por el estilo. Las lesiones en la médula son semejantes a lo que sucedería en los craneoencefálicos porque se producen por causas traumáticas, habitualmente por caídas o por accidentes de tránsito, aunque también pueden ser por otro tipo de accidentes, y son complicaciones médicas que habitualmente terminan en aspectos de cirugía. Pero también existen las no traumáticas, ¿no? Como pues, o el uso incluso de medicamentos o sustancias, ¿no? Los medicamentos, aquí se da el hematoma epidural. ¿A qué se le llama hematoma epidural? Bueno, cuando nos hacen las punciones lumares, cuando nos están interviniendo, pueden provocarse hematomas en la columna y pasar sangre y eso puede producir este tipo de lesión medular, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener mucho cuidado también en este tipo de intervenciones. En los mayores existe debilidad muscular, evidentemente por, diríamos ya, las condiciones de la edad, sobre todo por compresión de las vértebras. Las vértebras se van degenerando, se van deteriorando y producen lesiones de carácter medular. Habitualmente también puede ser por caracteres degenerativos, lo vamos a ver más adelante con la esclerosis, pero por lo regular se disminuye el canal espinal producto de la compresión de las vértebras y eso puede producir reducción del espacio y comprimiento de los nervios, diremos en el sentido estricto de los pares nerviosos y producir mucho dolor, mucha molestia y incapacidad para movilizarse. Entonces, todo este tipo de circunstancias es bien importante tenerlos en cuenta. Este actor, que es Christopher Reeve, fue hace muchos años hizo salto ecuestre y lamentablemente sufrió un accidente en 1995 que lo dejó con una lesión desde la cuarta vértebra cervical, lo cual produjo que con los años estuvo 9 años en esas condiciones, totalmente paralítico, solo podía mover la cara y podía hablar y lamentablemente su limitación física impedía incluso que pudiera hablar. Eh, Murió de un infarto al miocardio y una sepsis por contaminación de aspectos pulmonares. Entonces, realmente son complicaciones que los llevan a la muerte, pero pues él tenía recursos, podía de alguna manera tener una silla automatizada para las lesiones medulares, pero en este caso es de carácter, diríamos, autoinmune. La persona no se conoce o no sabe tener estas problemáticas hasta que empieza a tener pérdida de algunas capacidades motrices, ¿no? Y habitualmente esto se debe a una desmielinización, es decir, las mismas neuronas
van perdiendo la mielina y esto hace que haya una reducción de la motricidad en el individuo. Se habla de inflamación y ruptura de la barrera hematoencefálica, lo que lleva a la destrucción de la mielina y la esclerosis finalmente, ¿no? Es una cicatrización. Esclerosis significa dureza. Entonces esto habla de que se va reduciendo las condiciones de las neuronas, se van volviendo duras y ya no tienen su función. Entonces esto produce en el individuo, diríamos, mucho daño. Habitualmente estos padecimientos empiezan en gente muy joven, pero se ha logrado, diríamos, el avance tecnológico y científico ha permitido que las personas lleguen hasta la tercera edad y puedan tener, entre comillas, una vida dentro de la capacidad, pues, aceptable. Desafortunadamente no hay todavía fármacos que lo resuelvan, ni hay tratamiento, sobre todo a lo largo de estos periodos. Este es un personaje que, diríamos, es interesante porque lo conocemos por ser un gran científico, un gran escritor científico, que es Stephen Hawking. Stephen Hawking se le diagnosticó a los 20 años la esclerosis múltiple. Esta fotografía es con su esposa, recién casado. Vean cómo tiene las manos, diríamos, ya atrofiadas, ya diríamos que ahí estaba con ya grandes limitaciones. Sin embargo, Stephen Hawking murió hasta los 76 años de edad, recientemente falleció hace 2 años, y nos dejó un legado y se casó por segundas nupcias. Se habla que incluso la segunda esposa lo maltrataba ya, le daba un trato inadecuado. Hubo ahí una condición legal entre los hijos y la segunda esposa, porque evidentemente diríamos que no le daba la atención que ellos consideraban. Como siempre, desafortunadamente, pues nunca se supo con claridad si realmente esto sucedía o no, pero es un riesgo que se tiene con este tipo de personas, porque hay que cuidarlos, hay que tener mucha paciencia y hay que estar muy atento a todas estas situaciones. Finalmente, los tumores cerebrales o metastásicos. El aspecto oncológico con la edad evidentemente es más frecuente, los ancianos es mucho más común y obviamente la enfermedad oncológica se puede presentar, pero no quiere decir que porque sea anciano pues tenga que tener cáncer, ¿no? Entonces tenemos que distinguir entre todos ellos, ¿no? De ahí es que la primera característica habitualmente que se detecta pues, son la pérdida de memoria, la inestabilidad. Si ustedes se fijan, son muy parecidos a las otras condiciones. Torpeza, trastornos de personalidad, trastornos visuales. Entonces hay que hacer un diagnóstico muy claro y generalmente, si es primario, es decir, por primera condición aparece en el cerebro, pues hay ciertas manifestaciones que clínicamente pueden detectarse, pero uno puede sospechar pues, que es demencia y no necesariamente, puede ser un tumor. Entonces tiene que pensarse que no necesariamente es enfermedad, ¿sí? Y deben de ser estudiados cuidadosamente. Entonces, esto es algo que tenemos que identificar. Finalmente, la neuropatía no es otra cosa más que el dolor, como pasa con el dolor de cabeza, es un dolor incapacitante, habitualmente de gran dolor, un gran sufrimiento y una gran discapacidad. Y la neuropatía habitualmente se produce por falta de irrigación sanguínea o por falta de vías o incluso puede llegar a manos. En algunas ocasiones puede ser deficiencias nutricionales, otras puede ser vasculares, pero la persona sufre seriamente, ¿no? Habitualmente cuando es en mayor, pues pensamos que puede ser circunstancias de que ya no piensa bien o no siente bien o no tiene. La realidad es que hay que entenderlos, comprenderlos y tratar de estar con ellos en ese sentido. A veces puede ser deficiencias de vitaminas, es muy común que el complejo B alivie este tipo de padecimiento. Y si es de origen diabético, pues hay que darles el tratamiento en el sentido estricto. Finalmente, las recomendaciones que habría que plantear, eh, eh, buscar que se comprometan más los encargados de las tomas de decisiones, sean familiares o sean asociaciones o políticos. Tenemos que hacer que se comprometan más con este tipo de enfermedades, fomentar mayor conciencia, tanto pública como profesional, en el campo, sobre todo de la psicología. Tratar de no estigmatizar porque la gente es mayor de edad o porque es viejo, etcétera, o porque tiene ya una discapacidad. Eh, las discapacidades en niños son lamentables, pero también hay discapacidades en adultos mayores y hay que verlos desde la misma forma, ¿no? Poderlos incluir incluso familiarmente, porque eso es muy común que se les encierre en un cuarto y se les espere a la muerte
ahí en un cuarto encerrado, o se les mande a un asilo en completo abandono. Tendríamos que hacerlo totalmente diferente, ¿no? La calidad de vida en el sentido neuropsicológico es terrible, aun cuando tenemos una fundación que es una fundación privada, aparentemente sin fines de lucro, que maneja Televisa, que es el Teletón y que hace grandes aportaciones económicas, que tienen todas estas condiciones. Hay muchas deficiencias en el sentido de que no hay casi gente preparada, no hay profesionales en el área de la rehabilitación. También hay que buscar la estimulación de la capacidad para poder colaborar tanto nacional como internacionalmente, es decir, investigar más y colaborar en ese sentido. Y establecer vínculos con otros sectores, como ahorita les comentaba, en relación a estas fundaciones que están desarrollando este tipo de circunstancias. Bueno, son algunas referencias. Finalmente, pues, muchas gracias por su atención y feliz Día del Psicólogo. Doctor Jorge Arturo Valderrama, ha sido un placer Sí, para todos los asistentes en este espacio poder compartir con usted sus aportes, poder continuar en este avance de identificar las enfermedades. También poder disfrutar de todos esos conocimientos para poder fortalecer nuestro quehacer profesional. Quiero también, doctor, compartir una frase con usted y con todos los asistentes que hace alusión al video que usted nos compartió. Creo que el cerebro es un sistema dinámico en el que algunas partes ejercen control y o aparición de algo inesperado. Puede tratarse de un ataque, un rasgo diferente o incluso una súbita pasión por la música. así es. Cuando compartía ese video, yo decía, ¿cómo cobra esta frase importancia? Lo podemos ratificar con lo que usted nos compartía. Gracias, doctor, por esos aportes que han sido muy significativos. Quiero también resaltar y agradecer la asistencia de toda la comunidad académica, de los estudiantes que son la razón de ser de este espacio. Y quiero también dar la oportunidad al círculo de preguntas, porque su ponencia, doctor, ha dejado muchas inquietudes en los estudiantes y queremos compartirlas con usted. La vamos a categorizar porque algunas de las inquietudes y preguntas que los estudiantes presentaron ya usted ha dado respuesta. La estudiante Yolanda Ceballos Tatis nos dice, nos pregunta, ¿cómo se puede diagnosticar el Alzheimer en una etapa temprana si los síntomas son difusos? Sí, bueno, aquí hay que entender el cerebro que se manifieste o se dé. Por eso, como psicólogos es muy importante, porque puede empezar como cambio de temperamento. La persona puede empezar a tener manifestaciones, diríamos, que es que antes no era así y ahora se ha vuelto muy enojón. Está habitualmente, si la persona cambia a ser agradable, pues no nos vamos a quejar. Pero por lo regular, las manifestaciones que no nos agradan son las que de alguna manera tratamos de andar averiguando qué sucede. Entonces, como psicólogos, nosotros tendríamos que sospecharlo siempre. Se sabe ahora que no necesariamente tiene que llegar a los 65, 60 años de edad la persona para sufrir o empezar a sufrir Alzheimer. La persona, o en la medida en que nosotros hagamos también divulgación de este tipo de trastorno familiar con este tipo de trastorno, pues hay una carga muy fuerte y esa sería una forma muy sencilla de poder reconocer o identificar que ese padecimiento va a aparecer en esa persona. Pero desafortunadamente no tenemos capacidad todavía para poder hacer diagnósticos tan tempranos. Los casos habitualmente pasan mal diagnosticados. Por eso hay en medicina y en psicología, hay lo que le llamamos error tipamiento. Es decir, diríamos que lo más común. Pero el error tipo 2 sería darle un diagnóstico cuando no tiene nada. Entonces, a veces, pensar en que tiene el problema,
que es un Alzheimer, empezar a darle tratamiento y rehabilitación. Por eso la plática a mí me resulta muy importante porque como psicólogos uno tiene que identificar o reconocer para saber a quién canaliza o en qué momento. Una depresión, por ejemplo, que también es muy común en la demencia o al inicio de las demencias, puede ser malinterpretada y la depresión puede estar producida precisamente por tipos de problemas en este aspecto que son secundarios a una enfermedad neurológica y no necesariamente es una condición espontánea o de carácter social. Entonces nosotros tendríamos que hacer un muy buen estudio clínico en el sentido de identificar. El Alzheimer, les recuerdo, desafortunadamente en los inicios o en su origen, no tiene forma, tenemos que hacer los estudios pertinentes hasta que no podemos encontrar nada, entonces estaríamos descartando esta condición. Básicamente sería una respuesta parcial porque no hay mucho que hacer cuando es de manera muy inicial, ¿no? Entonces sí, la prioridad es pensar en que existe el problema. Muchas gracias, doctor Valderrama. Aquí encontramos al estudiante Edward Rodríguez y nos hace la siguiente pregunta. ¿Las enfermedades cerebrovasculares tienen un mayor impacto o riesgo a comparación de la neuropatía diabética dolorosa? No, incluso pueden asociar, ¿eh? Hay casos de personas con neuropatía diabética o problemas diabéticos y también se asocia los trastornos vasculares. Generalmente, bueno, nuestra dieta en general es rica en grasas y eso hace que la mayor parte de la población tengamos problemas, por ejemplo, de aterosclerosis, producto de triglicéridos y colesterol porque comemos demasiados alimentos con grasas animales. Tener una dieta sana, llevar una vida sana, haciendo actividad física y ejercicio, pues favorece, diríamos, un final de la vida también de carácter mayor, por lo tanto hay que cuidarse más. Si uno tiene antecedentes de hipertensión, y ya lo sabe, uno tendría que cuidarse también de los problemas de hipertensión. Entonces ya debe de estar, diríamos, fuertemente ligado, y eso va para todos, tanto a los jóvenes como para los profesores y el público en general. Tendríamos que estarnos cuidando desde jóvenes, no esperar a tener los achaques, sino tratar de llevar una vida de actividad física siempre, tener una dieta sana siempre, y no esperar a que se den las condiciones. Tenemos muchas justificaciones para no hacerlo, pero desafortunadamente se asocian, ¿no? El tratamiento que habitualmente damos para precisamente este tipo de problemas generalmente va asociado, va conjugado con una mayor actividad física, una dieta sana, aunado a los medicamentos y el control adecuado. Sin embargo, si no se logra un buen tratamiento o un adecuado tratamiento, pues la persona puede seguir sufriendo que son mucho más graves y algunos mucho más simples. Por ejemplo, la miastenia gravis, que es un trastorno muy grave, cada manifestación es semejante, ¿no? Y hay también trastornos donde hay personas que sufren problemas musculares, sobre todo en hombros, en codos y en manos. Y la persona sufre realmente es muy importante. ¿Seguimos conectados? Sí, sí, estamos conectados, doctor. Muchas gracias. Es que como se hizo el espacio de silencio. Alzheimer pueda también afectar las funciones cognitivas, los procesos mentales como la sensación. Sí, 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 sí. De hecho, diríamos que recordar en algunas ocasiones es como una llamada de alerta de ellos mismos, ¿no? Lo platican, lo dicen, porque precisamente empiezan a no sentían o no vivían. Las explican o las tratan de explicar, pero resulta muy difícil entenderlo para los familiares. Y entonces ahí es donde empiezan parte de sensorialmente, en el sentido estricto de la palabra, para que nosotros podamos aprender, pues es básico. Entonces, la sensibilidad se pierde en muchos sentidos.
Aquí hay que entender también que el cerebro lo que hace desde el punto de vista de la corteza es hacer que la persona recupere todas estas condiciones. Cuando es isquémica y es para trabajar específicamente en esa rehabilitación y no hacer una rehabilitación generalizada que a veces no funciona y el mismo paciente se termina aburriendo.
psicólogo, uno tiene que habitualmente acceder a los manejos terapéuticos del médico, pero no está de más que uno recomiende o sugiera no tan solo al médico tratante, sino también a los familiares y al mismo paciente en su momento, que regule el manejo de los medicamentos y la forma en que los pueda manejar. Evidentemente hay una prescripción y no podemos eliminar la prescripción del responsable del tratamiento. Muchas gracias, doctor. Vamos a cerrar con la última pregunta. Nos las presenta Juliet Meléndez. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, perfectamente. ¿Qué consecuencias a largo plazo? Yo se le dio el tratamiento, la persona tendría que seguirlo manejando y tendría que hacerlo por el resto de su vida. Realmente tiene que ver con relación al tipo de padecimiento. Eh, Estos padecimientos, por ejemplo, no solo se están dando el daño de carácter neurológico, sino también se pierde la estimulación de los neurotransmisores. Entonces, las neuronas al morir o al tener su apoptosis, el manejo de estos neurotransmisores con sustancias artificiales, que serían las que propician los medicamentos. Entonces, algunos estimulan la producción, porque no es, en el sentido estricto, en la mayor parte de los casos, la dopamina en sí misma, sino es estimulante para las neuronas que existan o que quedan todavía, para estimular precisamente la producción en las neuronas que aún quedan y que puedan regular o mantener los niveles adecuados en el sentido estricto de la palabra. Aquí hay una problemática agregada que muy poca gente entiende. Cuando hablamos de dopamina, la dopamina no es, digamos, una sustancia tan simple de mencionar, ¿no? No es un neurotransmisor. Se conocen más de 12, 18 derivados de la dopamina. Entonces hay de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de... Entonces cada uno de lo que estamos tratando de hacer es pegarle a todos. Es un tratamiento generalizado. Hoy día ya existen mucho más selectivos y entonces lo que hace uno es ir específicamente con ellos. Eh, Daría yo un ejemplo contrario que puede darles una idea mejor, ¿no? Gran parte de los estimulantes del sistema nervioso que se utilizan hoy como sustancias psicoactivas o drogas, precisamente lo que hacen es estimular la dopamina. Entonces lo que estamos haciendo es acelerar el proceso de anfetaminas, por ejemplo, que es de las anteriores, de las más antiguas, desde el punto de vista de estimulante del sistema nervioso. Lo que hacen es desencadenar solo la dopamina de las células que específicamente estimulan nuestro sistema nervioso. Pero hay dopamina que inhibe a esa función. Entonces hay una compensación de dopamina inhibitoria y de dopamina excitatoria. Lo mismo pasaría en el caso de las enfermedades degenerativas, lo que estamos tratando de hacer. Entonces eso se tiene que regular en el segundo tratamiento que le va a dar mejores resultados, porque retirar por solo el hecho de retirar no es conveniente. Doctor Jorge Arturo Valderrama, excelente su ponencia. Los estudiantes estuvieron muy inquietos, muy atentos. Queremos agradecerle por la oportunidad que nos dio de poder estar en este espacio, compartiendo espacio con todo este equipo de la Universidad de La Guajira. Y nos queda la tarea de seguir avanzando en este indagar sobre la identificación de estas enfermedades neuropsicológicas en adultos. Quedan las puertas abiertas de la Universidad de La Guajira para seguir compartiendo conocimiento con usted. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes y a la comunidad de la Universidad de La Guajira la invitación, sobre todo y con todo gusto poder seguir participando con ustedes. La verdad es muy... Vamos a esperar un momento para poder continuar. grato poder
abonar. Felicidades por el Día del Psicólogo. Muchas gracias, doctor. Espero que nos siga acompañando en este espacio de construcción de conocimiento. Quisiera cerrar este espacio con una frase. Cada acto de percepción es en cierta medida un acto de creación y cada acto de la memoria es en cierta medida un acto de imaginación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, doctor. Ahorita le damos